Listo. Gracias, Sofi. Buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por conectarse. Pues ya como dijo Sofi, Santiago y yo vamos a hablar hoy del diagnóstico y manejo del síndrome de Guillain-Barré. Pues entonces ya sin más introducción, empecemos. Las lecturas recomendadas y los artículos en los que está basado el 99% de la charla es este artículo de Nature en el que plantean el diagnóstico y manejo del síndrome de Guillain-Barré de una manera muy pedagógica, en la que hablan de 10 pasos para tanto diagnosticar y manejar el síndrome de Guillain-Barré desde un abordaje holístico y pues claramente la actualización pues, que plantea el continuum de este síndrome. Como tabla de contenido, entonces hemos preparado hablar, pues una introducción a la charla, claramente. Vamos a hablar brevemente sobre la historia natural y fisiopatología sin entrar en tanto detalle molecular. Vamos a hablar de los steps que plantea el artículo de Nature que les acabo de mencionar. Y por último, pues entre estos steps vamos a cubrir cómo se aborda tanto la sospecha como el diagnóstico, el tratamiento y el desenlace del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, comenzando y entrando en materia, con la introducción, el síndrome de Guillain-Barré está definido como una polirradiculoneuropatía inflamatoria inmunomediada. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser una neuropatía derivada de una respuesta aberrante del sistema inmune a una infección. Ahorita vamos a ver los agentes etiológicos descritos, pero esta infección va pues, a generar todo lo que nos va a explicar ahorita Santiago dentro de la patología. El diagnóstico, y esto es muy importante y quiero ser muy enfático en esto, el diagnóstico está basado netamente en el punto de vista clínico. Se puede apoyar y puede claramente tener soporte con estudios como puede ser el examen neurológico, estudios electrofisiológicos y de líquido cefalorraquídeo, pero puntualmente el diagnóstico es netamente clínico, caracterizado por síntomas sensitivos, una debilidad de características bilaterales ascendentes. Hay que tener en cuenta pues, que esta clínica no siempre es así, que es una clínica heterogénea y ahorita vamos a hablar de las diferentes formas de presentación que puede tener este síndrome. Y bueno, digamos que la enfermedad puede llegar a tener ya en estadios muy avanzados un compromiso del sistema nervioso autónomo, generando una disautonomía y pues, pero pues eso ya se ve en situaciones mucho más avanzadas. Listo, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Es que tengo fallas con el internet de la casa, entonces estoy con el teléfono. Sí, ahí te escuchamos. Listo, entonces, como ya dijimos, esta charla es más que todo el abordaje clínico, tanto diagnóstico como terapéutico de Guillain-Barré. Así que vamos a hablar unas generalidades muy generales, valga la redundancia, sobre la fisiopatología para entender en qué consiste y ya nos vamos luego de lleno en pues, todo el abordaje terapéutico. Entonces, como decía Elías, esta enfermedad se caracteriza o se conceptualiza como una enfermedad autoinmune. Entonces, vamos a tener una respuesta aberrante del sistema inmune, que lo más común es que sea desencadenada por el antecedente de alguna infección. De hecho, más o menos dos tercios de los pacientes reportan el antecedente de una infección, ya sea de 2 a 4 semanas antes del inicio de los síntomas. El agente más implicado o clásicamente más asociado al Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni, que puede, dependiendo pues la serie de casos, estar en un 13 a 70% de los pacientes. Sin embargo, muy pocas personas infectadas por Campylobacter jejuni desarrollan Guillain-Barré. Se estima de 1 a 2 personas por cada 10.000 infectados. Entonces, esto es importante porque el Campylobacter es una causa de diarrea relativamente frecuente. Sin embargo, el Guillain-Barré no es una entidad tan rara como la gastroenteritis por Campylobacter. Entonces tiene que haber algún factor tanto ambiental como tal vez genético que condicione que la respuesta inmune montada contra este microorganismo pues monte la respuesta o el ataque autoinmune contra los nervios. Sin embargo, además del Campylobacter, hay otros microorganismos que también se han asociado y también no solamente microorganismos, sino vacunas, incluso cirugías y hasta el estado de embarazo se asocia al Guillain-Barré. Entre los otros microorganismos se ha visto el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenzae y virus también como el citomegalovirus, el COVID, muy frecuente ahorita, la hepatitis C también se ha asociado
y ya hace más o menos unos cuantos años hubo una epidemia pues, de Zika que todos conocemos y de hecho hubo bastante escándalo público porque se vio un aumento bastante grande de la prevalencia de Guillain-Barré, secundario pues a este aumento de los casos de Zika. Entonces vemos que tanto bacterias como virus o algunas otras condiciones pueden desencadenar la respuesta inmune relacionada al Guillain-Barré. Entonces, listo. Tenemos lo primero, que es que se monta una respuesta inmune contra antígenos de los nervios periféricos. Aquí el antígeno como más famoso han sido los gangliósidos, que son lípidos que están en la axonema, es decir, en la membrana del axón de los nervios periféricos, más que todo en los nodos de Rambier. Y de hecho se ha visto que distintas variantes del síndrome de Guillain-Barré están asociadas pues a distintos fenotipos de los anticuerpos. Entonces se monta la respuesta inmune y de hecho se ha visto, como muestra la imagen superior a la izquierda, que la titulación de los anticuerpos está asociada con la sintomatología del paciente. Entonces, cuando tengamos más anticuerpos es cuando el paciente va a alcanzar el nadir de los síntomas, que como muestra la imagen, la curva de arriba es el periodo en el que tenemos mayor debilidad o mayor deterioro de los síntomas y después de ahí es que comienza la recuperación. ¿Listo? En la imagen de la derecha tenemos bien conceptualizado pues todos los fenómenos que ocurren. Como les comentaba, según la variante, pues hay distintos, o el ataque puede ser distinto. Entonces hay variantes más que todas las motoras en la que se ataca más que todo, como esta es la imagen. La imagen a la izquierda, una variante motora, que tenemos el anticuerpo contra el ganglioso directamente en el axonema y media la respuesta motora. También tenemos el macrófago que genera una desmilinización por contacto en este caso. En las otras variantes hay antígenos que todavía no han sido del todo descritos que se caracterizan por también más bien un compromiso desmilinizante. Si quieres, por favor, dale siguiente, que sale una imagen. Y aquí vemos cómo los macrófagos median esa respuesta inmune por contacto, o sea, desmilinización por contacto. Entonces son más que todo células de la inmunidad innata que están implicados. Y de esto es importante porque se ha visto como las nuevas líneas terapéuticas son atacar este sistema, esta inmunidad innata que puede estar afectado. Es decir, más que todo macrófagos, el complemento y los receptores de la porción FC de los anticuerpos que pueden estar en los macrófagos y otras células inflamatorias. Entonces tenemos esta respuesta inmune que se caracteriza por el daño nervioso. Entonces, como vemos en la imagen inferior a la izquierda, ya vamos por la segunda etapa. Tuvimos el evento desencadenante, ya estamos en el daño nervioso que se caracteriza por inflamación del endoneuro. Esto puede durar alrededor de 4 semanas y después ya comienza a recuperarse el paciente y comienza como tal la fase de recuperación que puede tardar de semanas a meses. Y es muy importante identificar al paciente en la fase anterior, es decir, donde está ocurriendo propiamente el daño, ya que se ha visto que iniciar el tratamiento lo antes posible cuando esté indicado está asociado a mejores desenlaces en los pacientes. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres grandes etapas en la historia natural. La etapa desencadenante, la etapa o la fase clínica progresiva, que es como tal donde está ocurriendo el daño nervioso, y por último la etapa de recuperación que puede tardar de semanas a meses dependiendo de paciente a paciente. Algo muy importante es que esta enfermedad, por lo general, le va bien a los pacientes. Se estima que, de hecho, hasta un 80% de los pacientes puede recuperar la capacidad de caminar a los 6 meses. Entonces, digamos, lo común o lo que a la mayoría de los pacientes les suele suceder es que se recuperen. Sin embargo, 80% pueden, o sea, no es suficiente porque quiere decir que uno de cada 5 pacientes no va a poder caminar a los 6 meses e incluso puede deteriorarse. Y de hecho, se estima que puede tener una mortalidad del 3 al 17, al 10% con el mejor cuidado médico posible. Así hay que estar muy pendiente de cada una de las fases. Y lo otro es que, si bien, como les dije, el daño nervioso ocurre en la segunda fase, que es la fase clínica progresiva, se ha visto que la mayoría de los pacientes, 2/3 de los pacientes se mueren, o sea, 2/3 de los pacientes que se van a morir, se mueren en la fase de recuperación. Entonces, no es como que si ya se está recuperando, estar relajados y perder el cuidado con el paciente porque todavía estén en riesgo de complicarse a pesar de que ya estén en la fase de recuperación. ¿Listo? Por favor, siguiente. Vale, entonces el artículo de Nature que les mencionaba al comienzo plantea el abordaje del síndrome de Guillain-Barré de acuerdo a unos steps, los cuales pueden ver en pantalla y en los que podemos ver el primer step va a corresponder a cuándo se debe sospechar un síndrome de Guillain-Barré. El segundo va a hacer referencia a cómo se diagnostica el síndrome de Guillain-Barré. El tercero habla de los pacientes que deben ser admitidos en UCI, cuáles son los criterios para ello. En el cuarto y quinto vamos a hablar de tratamiento y las consideraciones pertinentes a ello. En el sexto vamos a hablar de cómo se monitorea al paciente. En el octavo de la progresión clínica, que pues, es la fase que nos mencionaba Santiago ahorita. Y por último, pues se habla
de medios que tenemos para la predicción del desenlace y pues cómo se debe hacer una adecuada rehabilitación del paciente. Entonces empecemos con el primer step y va a ser cuándo debemos sospechar síndrome de Guillain-Barré. Digamos que el criterio puntual para empezar a sospechar en Guillain-Barré es pacientes que tengan debilidad progresiva, ascendente, bilateral, que no tenga explicación en piernas y posterior en brazos, desde inferior hacia cefálico. Los pacientes pueden tener síntomas sensoriales, parestesias, hipoestesias y que éstas estén acompañadas de debilidad. Además de, muy importante, una hiporreflexia o incluso arreflexia. También pueden haber signos de disautonomía y los pacientes a veces pueden referir dolor muscular, radicular o en ciertos casos neuropático. Es importante tener en cuenta que para sospechar síndrome de Guillain-Barré vamos a hablar de que la discapacidad máxima o el NADIR que nos comentaba Santiago ahorita va a ser alcanzado alrededor de 2 a 4 semanas. Es por eso que en pacientes que tengan una debilidad progresiva tan rápido, pues no va a ser, digamos, un criterio que soporte el diagnóstico de Guillain-Barré, sino nos haría pensar en algún otro diferencial. 2/3 de los pacientes refieren que tuvieron una infección alrededor de 6 semanas antes por los agentes etiológicos que nos comentaba Santiago, sobre todo pues Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus de la hepatitis E o de la hepatitis C, Epstein-Barr y sobre todo aquí en Colombia últimamente se ha hablado mucho del virus del Zika y por supuesto este último año hemos reportado eh, pues síndrome de Guillain-Barré post-COVID, post-SARS-CoV-2. La presentación del síndrome de Guillain-Barré es atípica, entonces no siempre va a ser igual y como podemos ver en la imagen que está arriba, vamos a contar con diferentes presentaciones. Está la clásica que es sensorimotora o la motora pura, presentaciones parapéticas, sensoriales puras o presentaciones atípicas como pueden ser el síndrome de Miller-Fisher, el cual está caracterizado por la tríada de oftalmoplegia, ataxia y arreflexia o en casos un poquito más graves, la encefalitis de Bickerstaff, en donde tenemos esta misma tríada acompañada de signos de tracto piramidal y alteración del estado de la conciencia. Ya después, para entrar en términos de diagnóstico, vamos a contar con unos criterios necesarios, que van a ser dos criterios muy sencillos, y es que el paciente tenga una debilidad progresiva bilateral en piernas y brazos. Y además de esto, que haya disminución de los reflejos tendinosos o, como les comentaba ahorita, poder tener arreflexia. Entonces, se plantean unos criterios clínicos, acuérdense que todo es derivado de la clínica, que pueden soportar este diagnóstico. Entonces, los cuales pueden ser que la fase progresiva dure hasta 4 semanas, que no sea algo tan rápido, que los pacientes pues tengan síntomas sensitivos y leves, que sean simétricos, claramente, y digamos que ya podemos después apoyarnos en otros paraclínicos, como puede ser una punción lumbar y pues un análisis de líquido cefalorraquídeo o pues estudios electrodiagnósticos. También va a ser súper importante para descartar otros diferenciales, pedir claramente pues un cuadro hemático, una glicemia, electrolitos, función renal y pues enzimas hepáticas. Estos criterios que les menciono aquí son planteados por el National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Después, ya teniendo, bueno, así como hay criterios que soportan el diagnóstico, también hay criterios que nos pueden hacer pensar en alguna otra alternativa, como puede ser un aumento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, que los síntomas no sean simétricos, que se alcance el nadir en un periodo muy rápido, como puede ser menos de 24 horas, que los pacientes tengan pues, disfunción de la vejiga muy temprana o disfunción respiratoria muy temprana, signos sensoriales muy tempranos, alteración del estado de la conciencia, aunque este no aplica para la encefalitis de Bickerstaff. Y bueno, ya después pasando a cómo podemos usar los paraclínicos para apoyar el diagnóstico, contamos con en los estudios de líquido cefalorraquídeo, algo muy característico que se puede encontrar es la disociación albuminocitológica, que como su nombre lo dice, está caracterizada porque aumente la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y el conteo celular se mantenga en los valores pues normales. Con respecto a los estudios electrodiagnósticos, pues claramente vamos a encontrar
alteraciones en la conductancia de los nervios periféricos, y estos son útiles sobre todo para identificar presentaciones atípicas. Y las imágenes, sobre todo la resonancia magnética, la vamos a usar para descartar otros diagnósticos diferenciales, como pues vamos a hablar ahorita, pero podríamos hablar de una infección en el tronco encefálico, una inflamación de la médula espinal, una compresión de raíces nerviosas, una malignidad leptomeningia, entre otras. También se ha mencionado que, digamos, el uso de pruebas para identificar un patógeno específico no aportan nada al diagnóstico, solamente se usan, digamos, para motivos netamente epidemiológicos. Listo. Entonces, como ya parte del abordaje diagnóstico, tenemos unos criterios, que son los criterios de Brighton. En el artículo arriba está un grupo holandés que los valida, que nos dan como una serie de pasos o recomendaciones de cómo ir haciendo el diagnóstico. Estos criterios se dividen en 4, que al final son niveles de certeza diagnóstica frente pues, al diagnóstico de Guillain-Barré. Entonces, lo usual es comenzar en un nivel 3, que como vemos, las 3 primeros ítems, las 3 primeras cruces, que quiere decir que están presentes, es una sospecha clínica del síndrome. Tenemos una clínica consistente con el mismo. Y el último quiere decir que no tenemos otra causa que explique la debilidad. Es decir, sospechamos clínicamente que nuestro paciente tiene un Guillain-Barré. A partir de este nivel de certeza 3, que es la sospecha del síndrome, comenzamos a subir en los niveles de certeza del 2 y luego al 1, que es el mayor nivel de certeza, dependiendo pues de los apoyos diagnósticos que nos comentaba Elías. Entonces pasamos al nivel 2 si ya tenemos al menos un apoyo diagnóstico en el paciente. Es decir, si tenemos la neuroconducción o más frecuentemente, o sea, que esté primero disponible, la punción lumbar. Ya Elías nos comentó los sesgos que pueden haber en la punción lumbar. Y si ya tenemos al menos uno de estos presentes, pues ya tenemos un nivel o un mayor nivel de certeza, un nivel 2. Si tenemos ambas cosas presentes, es decir, al final serían 3 cosas, la clínica del paciente, las neuroconducciones y la punción lumbar, tendríamos un nivel 1 de certeza, que ya sería muy consistente, o es el mayor nivel de certeza que podemos tener sobre el diagnóstico de Guillain-Barré. La importancia de estos criterios es que al final no hay un biomarcador específico para el síndrome, no hay una molécula que si uno detecta en un paraclínico, si encontramos esta molécula elevada, quiere decir que es diagnóstico de Guillain-Barré, sino que como les comentaba Elías, hay que englobar la historia clínica del paciente con los apoyos diagnósticos. Aquí la importancia es que un nivel 3 es bastante sensible para Guillain-Barré. En series de casos han visto que puede tener una sensibilidad del 98%. Sin embargo, por ser tan sensible, es bastante inespecífico y por eso hay que apoyarse con otras herramientas para soportar más el diagnóstico. El problema de las herramientas, que es lo que nos muestra la imagen inferior derecha, es que la punción lumbar, por ejemplo, puede estar normal o puede no tener la disociación citoalbúmino, sí, la disociación tan característica en la primera semana, que es lo que nos muestra las primeras 3 columnas de la imagen, las primeras 4 columnas. Sin embargo, ya en la segunda semana, es decir, del día 8 al 14, hasta el 83% de los pacientes pueden tener la disociación citoalbuminológica tan característica del Guillain-Barré. Entonces, el problema es la primera semana de síntomas, por lo cual ayudan estos criterios. Al igual, las neuroconducciones pueden ayudar también o pueden no estar disponibles en todos los entornos y ya después, cuando estén disponibles, pueden ayudar también a determinar la variante específica y el patrón de daño neuronal, es decir, si es disminuyente, si es motor, si es sensitivo motor, que tenga específicamente el paciente. Sin embargo, como muestran los criterios, comenzamos con un 3, que es una sospecha netamente clínica del síndrome de Guillain-Barré. Listo. Por favor, siguiente. Entonces, ya una vez diagnosticado, ¿qué vamos a hacer con el paciente? En este caso, tenemos primero que determinar la severidad del síndrome. En este caso, la más famosa es la escala o el score de Hughes, que va de 0 a 6. 0 siendo un paciente normal que no tiene ningún tipo de alteración, a 6 pues un paciente ya muerto que tampoco, o sea, no se aborda a un paciente que ya fallecido. Entonces se mueve entre estos dos espectros. Aquí el número más importante a tener presente es el 3 o la distinción entre el 3 y el 4, que es un paciente que ya pierde la capacidad de deambular independientemente, es decir, no es capaz de caminar independientemente este paciente, porque ya más adelante vamos a ver que esta incapacidad de caminar es una indicación de tratamiento. Es muy pendiente, o el síndrome de Guillain-Barré, cuando se pone en la historia clínica, es paciente con síndrome de Guillain-Barré, un Brighton después de lo que tengamos, ya sean de 1 a 3, y un Hughes, la severidad, pues de 0 a 6. Y ya con esto se comienza a pensar en el abordaje terapéutico del paciente. Por paciente. Entonces, como le mencionaba,
antecito, un Hughes por encima de 3, un paciente no pueda caminar, ya es una indicación casi que absoluta de tratamiento para el Guillain-Barré. ¿Listo? Por favor, siguiente. Listo, entonces por último, tenemos todos los diferenciales que puede dar el síndrome, como vemos son un montón, porque al final es el abordaje que puede tener un paciente con debilidad, son tanto condiciones del sistema nervioso central como condiciones de las células de la asta anterior, siendo específicos, si bien estas son más infrecuentes, también alteraciones de las raíces nerviosas, de los nervios periféricos, de la unión neuromuscular, de los músculos y otras, es decir, todas las causas que puedan ocasionar debilidad en un paciente. Entonces, aquí se la dejamos para que quede la lista. Ahora sí, siguiendo el abordaje, ya está diagnosticado, está estimada la severidad, tenemos que saber si el paciente se queda en Salem, se va a pisos, se va a UCI, dependiendo pues de la sintomatología que tenga. Y tenemos distintos criterios para hacer el abordaje de si ingresar o no un paciente con Guillain-Barré a la UCI. Entonces, si tenemos dificultad respiratoria o una falla respiratoria inminente, pues es un criterio. Si tenemos una difusión cardiovascular severa, como Elías le comentaba, la disautonomía es muy prominente y puede ser una causa importante de muerte en nuestros pacientes. También puede ser criterio si tiene disfagia severa o una disminución del reflejo de oxígeno, quiere decir que no puede proteger la vía aérea. También es indicación de UCI por el alto riesgo de neumonía por aspiración o que haya una falla ventilatoria posteriormente. O si vemos que es una debilidad rápidamente progresiva, ya más adelante la definimos, también es indicación. El tema es cómo vamos a ver que respiratoria, la vemos con los clásicamente, el uso de musculatura accesoria. También menciona mucho en Guillain-Barré la incapacidad de un paciente en contar hasta 15, es un criterio de alto riesgo de que haya falla ventilatoria. También anormalidades ya para clínicas en los gases arteriales, en la oximetría de pulso. Si tiene una disminución rápida en la función respiratoria, es decir, una disminución mayor al 30% en la capacidad vital forzada, si se le hace espirometría, también son indicaciones. Esta es muy importante sospecharla y estarla buscando activamente, ya que se ha visto que del 22 al 30% de los pacientes pueden requerir ventilación mecánica en la primera semana. Y de hecho se han desarrollado herramientas para predecir qué paciente puede tener alto riesgo de falla ventilatoria, porque ya más adelante se los comentamos, la intubación preventiva, es decir, un paciente que no está complicado todavía, pero que tiene alto riesgo de complicarse, pues es menos traumática y tiene menos complicaciones que una intubación de urgencias, un paciente que pues ya está en una falla respiratoria. La disfunción cardiovascular la vamos a ver por la disautonomía, entonces son arritmias y variación de la presión arterial. Las arritmias, no hay un patrón arrítmico clásico de Guillain-Barré, entonces puede causar una bradicardia sinusal, pero también taquicardia sinusal y otros tipos de arritmias. La alteración de la presión arterial puede ser la habilidad de la presión, es decir, que sube, baja súbitamente, que tiene hipotensión ortostática. La disautonomía también se puede evidenciar que el paciente tenga sudoración anormal o pues alteraciones en las pupilas, también menciona que está comprometido el sistema nervioso autónomo. Y también la disautonomía se ve con disfunción tanto vesical como intestinal. Sin embargo, si el síntoma predominante del paciente es una disfunción vesical o intestinal, hay que sospechar más en algo de la cauda equina o médula espinal que en Guillain-Barré. Sin embargo, puede estar presente en este síndrome. La disfagia, ya lo comentamos, que es un riesgo altísimo de una neumonía por aspiración o que el paciente no pueda proteger la vía aérea. Y la habilidad severa y rápidamente progresiva, pues es un paciente que en menos de 24 horas se pierda completamente la fuerza antigravitatoria, o un EGRIS, que ya en la siguiente diapositiva se lo comentamos, mayor a 4. Por siguiente. Entonces, como les comentaba, hay que saber en qué pacientes tienen alto riesgo de falla respiratoria, porque se puede intubar preventivamente para, como dice, o otra vez valga la redundancia, para prevenir las complicaciones del paciente. El mismo grupo holandés que validó los criterios de Brighton desarrolló esta escala que se llama el EGRIS Score y tiene en cuenta tres parámetros principales. El primero es el número de días desde el inicio de la debilidad hasta que el paciente consulta, o sea, hasta la admisión en el hospital. Segundo, si tenemos parálisis ya sea facial o vulvar, por lo que les comentaba de que no puede proteger la vía aérea. Y también tiene en cuenta la suma total de la debilidad del paciente, es decir, se suma con la escala MRC que ya conocemos, la debilidad tanto en brazos como en la flexión del codo, como en la extensión de las muñecas, la flexión de la cadera, que es lo que nos muestra la imagen inferior izquierda, la extensión de la rodilla y la dorsiflexión del tobillo. Se suman todos estos componentes y se mide la debilidad del paciente. Vamos a ver que un
gris bajo o de bajo riesgo para falla respiratoria es entre 0 y 2, apenas el 4% de estos pacientes van a hacer falla ventilatoria, entre 3 y 4, 24%, y ya por encima de 4, como les comentaba la diapositiva pasada, es decir, entre 5 y 7, es un alto riesgo. La mayoría de estos pacientes van a hacer falla ventilatoria. Entonces, en la imagen superior izquierda, resumimos los criterios para ingresar a un paciente a UCI, que son progresión rápida de la debilidad, que tenga disfunción autonómica severa o de la deglución severa, que tenga un estrés respiratorio, una dificultad respiratoria que esté progresando o que tenga un EGRIS mayor a 4. ¿Listo? Entonces, hasta ahora tenemos un paciente que o no está en UCI o sí está en UCI, pero ya tenemos diagnóstico al Guillain-Barré, ya lo estratificamos según su riesgo y severidad y ahora debemos saber cuándo iniciar el tratamiento específico. Aquí muy importante que es específico, es decir, a todos los pacientes se les va a brindar algún tipo de tratamiento, pues dependiendo de la condición que tengas. Si tiene falla respiratoria, pues se le tiene que intubar. Si tiene una disautonomía, una hipotensión muy severa, pues va a necesitar, si lo necesita, su soporte vasopresor y así con las distintas complicaciones. Sin embargo, también un tratamiento específico, y en la siguiente diapositiva mencionamos cuál es para el síndrome de Guillain-Barré. Como les comentaba antes, la indicación más absoluta y en la que más se han hecho ensayos clínicos es la incapacidad de caminar independientemente 10 metros, es decir, un Hughes mayor a 3. Sin embargo, hay indicaciones relativas que la podemos conceptualizar que son indicaciones, ya que sean que es un síndrome muy incapacitante para el paciente o que pone en riesgo su vida, que independientemente si puede caminar o no, ameritan que el paciente se trate y distintas autoridades recomiendan que en estas indicaciones se trate al paciente. Es decir, y estas indicaciones son una debilidad que sea rápidamente progresiva, ya la definimos con que el paciente no pueda moverse contra la gravedad en menos de 24 horas, que tenga una disfunción autonómica muy severa, que tenga parálisis vulvar o que tenga insuficiencia respiratoria, también son indicaciones para iniciar tratamiento. Muy importante es el tiempo o cuándo iniciar el tratamiento, ya que la plasmaféresis, que son los tipos de tratamiento, solo se ha probado o solo ha demostrado eficacia antes en las primeras 4 semanas después del inicio de síntomas. Y la inmunoglobulina, que es la otra modalidad, que ya más adelante la comentamos en detalle, solo ha demostrado eficacia en las primeras 2 semanas desde el inicio de síntomas, por lo cual el tratamiento debe ser temprano y de hecho se ha visto que entre más temprano se haga, cuando esté indicado, pues tiene mejores desenlaces. En las distintas variantes, pues vamos a usar la severidad que les comentaba, ya que sea incapacitante o que amenace la vida para el paciente, para guiar como tal el tratamiento. Sin embargo, ya en las distintas variantes más raras del síndrome, como tal, no hay ensayos clínicos que validen, o que validen el uso del tratamiento, sino que es más bien al juicio clínico que tenga pues el médico en ese momento. Por favor, siguiente. Entonces, tenemos dos modalidades principales de tratamiento, que son la inmunoglobulina IB y la plasmaféresis. La inmunoglobulina es que se concentra inmunoglobulina G de múltiples donantes en una ampolla y se la administra al paciente, y la plasmaféresis, como es el nombre, es el intercambio de plasma. Se ha visto que estas modalidades de tratamiento disminuyen el tiempo para que el paciente pueda recuperarse en un 40-50% en un gran porcentaje de los pacientes. Ya más adelante comentamos en cuáles o en qué porcentaje no. A la derecha les tengo un par de artículos. El primero, donde demuestra que la inmunoglobulina G es eficaz y es tan eficaz como la plasmaféresis en el manejo del síndrome de Guillain-Barré. Y en el segundo, donde se demuestra efectivamente la eficacia de la plasmaféresis, que fue el primer tratamiento desarrollado para el síndrome de Guillain-Barré, y se dan algunas otras recomendaciones sobre el tratamiento. Entonces, al final tenemos presente que son igual de efectivas. Sin embargo, la inmunoglobulina G está más disponible, es más fácil de administrar. De hecho, no sé si se sigue haciendo por COVID, pero antes la plasmaféresis solo se hacía en UCI, entonces era más rentable dar inmunoglobulina al paciente, y por estos motivos de que es más fácil y disponible, pues ha sido el tratamiento de elección, pero no quiere decir que sea más eficaz. En eficacia, las dos son iguales. ¿Listo? Por favor, siguiente. Algo muy curioso, o como un dicho en la medicina, es que se dice que lo que no responde a metilprednisolona o a corticoides a altas dosis no existen. Y algo que me parece muy interesante este síndrome es que, a pesar de que se conceptualiza como una enfermedad autoinmune, no responde a casi que el pilar de tratamiento del resto de enfermedades autoinmunes en la etapa aguda, que son los corticoides. Y esta revisión, la segunda revisión, la azulita que les muestro, demuestra que los corticoides, de hecho, están asociados a peores desenlaces en los pacientes, ya cuando, si se dan solos o si se dan junto con la terapia estándar, se ha asociado a peores desenlaces en los pacientes. Entonces, a pesar de ser autoinmune, a pesar de ser crítica,
no se recomienda el uso de corticoides en estos pacientes. Por favor, devuélvete a la anterior diapositiva. La imagen de abajo les muestro como los distintos mecanismos de acción que puede tener estos fármacos, en este caso específicamente la inmunoglobulina G, que tienen efectos directamente sobre el oligodendrocito afectado y sobre las células dendríticas y también sobre todo el sistema inmune. En general lo vamos a conceptualizar como un fármaco inmunomodulador que en las distintas partes de la gráfica muestra que aumenta la función de los linfocitos T reguladores, disminuye la activación y proliferación de los linfocitos T, disminuye la activación mediada por el receptor de la parte FC de los anticuerpos. Entonces, en general, actúan distintas partes del sistema inmune que como tal disminuyen esta respuesta inflamatoria que tenga el paciente. ¿Está así, por favor, siguiente? El perfil de efectos adversos, es decir, la probabilidad de que suceda es bastante similar en ambos tipos de fármacos. Sin embargo, se suelen quejar un poco más sobre la plasmaféresis y es más frecuente que un paciente abandone el tratamiento por efectos adversos cuando utiliza plasmaféresis. Sin embargo, la frecuencia menciona los artículos que es bastante igual. En la plasmaféresis, el perfil de efectos puede estar relacionado a la pérdida de volumen, entonces son pérdidas electrolíticas, en este caso hipocalcemia, hipomagnesemia. También, si no se precalienta la solución, el paciente puede tener hipotermia, también por la pérdida del volumen. Reacciones relacionadas a la transfusión, aquí la que más nos preocupa es el daño pulmonar relacionado a la transfusión, hipotensión, pues por la pérdida de volumen, y también pueden hacer alteraciones en las plaquetas, hacer trombocitopenia o en la cascada de la coagulación, una disminución del fibrinógeno. Con respecto a la inmunoglobulina, aquí el gran efecto adverso, que si bien es raro, es de alta preocupación, es que un paciente tenga una anafilaxia. Sin embargo, también puede tener reacciones eczematosas que no sean propiamente anafilaxia. La lesión renal aguda sí es más frecuente y también puede llegar a ser irreversible, llegando a una falla renal aguda en el paciente. Puede también tener infecciones. Aquí, si bien con ya toda la hemovigilancia han disminuido mucho, perdón, se ha visto también que se pueden infectar por parvovirus o incluso hepatitis, también complicaciones trombóticas, se han descrito infartos de miocardio inducidos por terapia con inmunoglobulina G, también trombosis, enfermedad tromboembólica, hiperproteinemia, porque al final se le da un gran conjunto de proteínas al paciente y esto puede aumentar la viscosidad del plasma y asemejar lo que pueda ocurrir con una emergencia oncológica, que se caracterizan por lo mismo, por hiperviscosidad del plasma, tener sobrecarga del volumen o algún tipo de reacción hemolítica también relacionada a la transfusión. Sin embargo, son efectos adversos más bien raros, pero que, como les muestra, son bastante preocupantes en caso de que lleguen a ocurrir, por lo cual existen las indicaciones de tratamiento, porque en tanto los pacientes el perfil riesgo-beneficio indica el tratamiento, ya que no son fármacos inocuos, sino que tienen un perfil importante de efectos adversos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro paciente diagnosticado, clasificado y indicado, ya se le dio el tratamiento. Ahora hay que estar monitorizando la progresión clínica que tenga la enfermedad. Esto se va a basar en 5 pilares principales. El primero es la función respiratoria, que como les comenté, dado que en gran parte las muertes pueden ocurrir en la progresión, siempre hay que estar evaluando cómo está el compromiso respiratorio del paciente. Entonces vamos a ver si tiene alteración del uso de la musculatura accesoria, cuánto puede contar en una sola respiración. Se ha visto que si puede, cuando una persona cuenta o alcanza a contar menos de 19 números, es un factor de riesgo para falla ventilatoria en esa semana, una capacidad vital disminuida y también alteraciones en las presiones inspiratorias y expiratorias pico. Y con esto se conceptualiza la regla 20-30-40, que es que si un paciente está en riesgo de falla ventilatoria, si tiene una capacidad vital menor a 20 cc por kilo, si la presión inspiratoria máxima es menor a 30 centímetros de agua o la presión expiratoria máxima es menor a 40 centímetros de agua. También vamos a evaluar la fuerza muscular, tanto en cuellos, brazos, piernas, todo el examen motor del paciente, la tos y deglución, siempre estar pendiente que el paciente pueda proteger su vía aérea. Y la disfunción autonómica, pues si ya dijimos que son arritmias y anormalidades de la presión, pues se va a evaluar con un electrocardiograma, dependiendo de la condición del paciente, puede ser continuo o más bien intermitente, con monitorización también de la presión arterial y también hay que estar asesorando la función vesical e intestinal. ¿Listo? Es lo que les comentaba, que gran parte de las muertes ocurren en la fase de la recuperación. Por favor, siguiente. Entonces, en este síndrome vamos a tener complicaciones generales a todo paciente hospitalizado, las clásicas que son úlceras por presión del estado de postración continua, infecciones asociadas a la tensión en salud que también son comunes a los pacientes hospitalizados y pues la enfermedad tromboembólica que ya conocemos que estar hospitalizado o en cama es un factor de riesgo para
esta enfermedad, por lo cual se le va a dar el manejo estándar a estas condiciones. A las úlceras por presión, el cambio de la posición cada 2 horas se recomienda, las infecciones asociadas por todas las medidas de bioseguridad que tiene un paciente y la tromboprofilaxis también se recomienda. Sin embargo, tenemos distintas condiciones o complicaciones que sí son más bien específicas para el síndrome de Guillain-Barré, pues por la propia patología o fisiopatología que tenga el paciente. La incapacidad para la deglución pues lo pone en riesgo para neumonía por aspiración, no proteger la vía aérea y por lo tanto falla ventilatoria. Como una de las características es la habilidad ascendente, los pacientes pueden hacer una parálisis facial bilateral con un signo de Bell bilateral y son incapaces de cerrar ambos ojos, lo cual aumenta el riesgo de úlceras corneanas, por lo cual se le puede recomendar que utilice un parche de esos que son como stickers que cierre completamente el ojo con un uso constante pues, de las lágrimas artificiales. Las contracturas musculares también son bastante frecuentes y la osificación o la parálisis por presión también son frecuentes. Algo muy importante es que esta enfermedad es casi que netamente motora. Quiere decir que un paciente, por más paralítico que esté, puede que esté plenamente consciente, escuchando y viendo todo lo que está sucediendo. Y esto hace que el dolor, la ansiedad, las alucinaciones y la depresión sean bastante frecuentes. Y vemos en la tabla a la derecha que un factor de riesgo o hay que estar pendiente para estas condiciones es en estos pacientes que tienen una comunicación limitada, que como uno cree que están postrados, pues no están conscientes de lo que está pasando. Y pues es falso, a pesar de la parálisis completa, el paciente puede estar completamente conectado con su entorno, pues sin estar sedado. A su vez en la tabla vemos distintas complicaciones y cuándo estar alertas a cada una. Hay algunas que son, como les mencionaba, en todos los pacientes con Guillain-Barré, que son las arritmias cardíacas, que hay que estar pendiente en todos los pacientes, la retención urinaria, que también es común, y la hiponatremia se ha visto muy relacionada a la desautonomía. Más relacionadas a cada complicación que tenga el paciente o a cada variante. Entonces, por ejemplo, si tiene parálisis vulvar o facial, pues tiene alto riesgo de atragantarse, de no proteger la vía aérea, de tener infecciones asociadas a infección limitada, lo que ya les comenté, de dolor o toda la constipación también está asociada con la inmovilidad del paciente, las úlceras de la córnea que ya les dije, la deficiencia dietaria con pacientes que tengan pues parálisis vulvarofacial, pues que no puedan comer adecuadamente, pueden desnutrirse y las úlceras por presión que están muy asociadas a la inmovilidad, así como la neuropatía compresiva. Por lo siguiente. Ok, y en cuanto al manejo ya de la progresión clínica en sí, vamos a tener en cuenta que el 40% de los pacientes pueden contar con una respuesta insuficiente al tratamiento. No puede que no respondan a la plasmaféresis o la inmunoglobulina IB en las primeras 4 semanas, pero esto no indica que los pacientes no estén respondiendo al tratamiento o que el tratamiento sea inefectivo, pues, siempre y cuando la sintomatología esté pues, reduciendo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta las fluctuaciones relacionadas al tratamiento. Estas se encuentran en el 6 al 10% de los pacientes y se definen como progresiones de la enfermedad posteriores a 2 meses después del tratamiento inicial, de haber establecido el tratamiento. Es importante que estas fluctuaciones se diferencien muy bien, pues digamos, de, de la progresión clínica del síndrome y, y digamos que uno de los temas más controversiales que se han establecido es si la segunda dosis de inmunoglobulina de inmunoglobulina IB es beneficiosa o no para los pacientes, en pacientes que tengan fluctuaciones o en pacientes que tengan respuesta insuficiente al tratamiento, y es algo que durante este año se ha estudiado, y en abril de este año contamos ya pues con el artículo publicado en Lancet Neurology, en donde se establece que claramente una segunda dosis de inmunoglobulina IB no representa ninguna mejoría para el paciente. Y es por esto que, pues, a partir de este artículo no se recomienda dar otra dosis adicional de inmunoglobulina IB sin importar, pues, si el paciente tiene una respuesta insuficiente o si tiene una fluctuación. Con respecto a la predicción del desenlace, pues es importante tener en cuenta 3 cosas importantes, entre las cuales están que los pacientes tienen una recuperación muy importante, sobre todo el primer año pues, después de la infección. El 80% de los pacientes recuperan la habilidad de caminar por ellos mismos a los 6 meses desde el inicio de la enfermedad. Y pues en esta fase
de progresión clínica, hay una mortalidad del 3 al 10%, sobre todo por causas de disautonomías cardiovasculares y respiratorias. También como herramienta importante para predecir el desenlace, contamos con pues con una escala modificada de la EGRIS que nos mencionaba Santiago. Esta se llama EGOS y sirve para predecir qué tanto, como qué tanta probabilidad tiene el paciente de recuperarse totalmente, de caminar por sí mismo, de, pues, como, sí, de recuperarse. Y tiene en cuenta tres criterios. Tiene primero en cuenta la edad a la que se estableció el diagnóstico o pues que se dio la patología, si fue antes de los 40 años, si fue entre los 41 y los 60, o si fue después de los 60. Si, si estaba presente o no, que si el paciente ha tenido o no diarrea, ya que pues esto nos puede orientar hacia algún agente etiológico. Y también, ay, qué pena, también tiene en cuenta si, digamos, la escala MRC, en donde si tiene un paciente un puntaje de 0 a 30, pues es un factor de mal pronóstico, o si tiene una MRC alta, pues es un factor de buen pronóstico. En esta escala, tener entre más alto sea el puntaje del paciente, se relaciona con menor probabilidad de tener un buen desenlace, de menor probabilidad de poder caminar, y entre menor sea el puntaje, es decir, más cercano a cero, pues el paciente va a tener una mejor recuperación y un mejor desenlace. Em, y por último, ya pues para cerrar, digamos que en el tema de la rehabilitación, en estos pacientes es muy importante tener en cuenta cuatro aspectos principales. La funcionalidad física que se va a intentar recuperar con ejercicios de rango de movimiento, ejercicios como bicicleta estacionaria, ejercicios de caminar y pues ejercicios de fuerza. Esto también nos va a colaborar para reducir la fatiga que ocurre en el 60 al 80% de los pacientes y digamos que es uno de los componentes más como graves a la hora de recuperar, de que estos pacientes se recuperen. También, pues, el manejo del dolor claramente se va a dar con, pues, analgésicos o, pues, un manejo farmacológico para dolor neuropático o nociceptivo, dependiendo del caso. Y, pues, ya en el caso de que se necesite, pues, tener en cuenta la movilización del paciente. Y por último, uno de los factores, pues, más importantes y que se suelen olvidar es el distrés psicológico, que se ha estudiado y se ha encontrado que el abordaje de este factor se asocia con una mejor recuperación a la hora de abordar el paciente. Entonces, pues para esto ya se plantearía una intervención multidisciplinaria con pues el especialista o psicología o pues de quien se disponga al momento de tratar este distrés psicológico. No siendo más, pues les damos las gracias y quedamos pendientes si alguien tiene preguntas o pues si el doctor quiere hacer algún comentario. Muchachos, ¿cómo están? Felicitaciones, es lo primero que les quiero decir. Me pareció una charla súper chévere, me pareció que tocaron bastantes temas. Estamos acompañados de la doctora Marina Gaviria. Me parece pues un honor estar ahí con ella. Sé que a ella le gusta la academia como a mí. Eh, pues durante 4 años hemos discutido esto y hemos hablado al respecto, así que bueno, eso es una cosa muy importante que ella pueda habernos acompañado esta vez en la charla. Entonces, no sé si ella quiere opinar algo primero y ya yo después les digo las cosas, muchachos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora, buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Mariana Gaviria, soy neuróloga del Rosario y recibí la invitación de Sofía para acompañarlos en algunas de estas charlas. Comparto la opinión del doctor Sebastián, me parece que fue una charla muy completa que abarcaron todos los temas de un paciente con Guillain-Barré, tanto el diagnóstico como el tratamiento, las complicaciones asociadas al Guillain-Barré, a la hospitalización y el pronóstico. Me parece importante que desde ya empiecen a reconocer estos pacientes porque es una patología muy frecuente y que puede cambiar el desenlace si se enfoca de una manera adecuada, que lo sepan reconocer y no enviar a casa a un paciente con un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré que puede tener complicaciones si no se maneja a tiempo. No sé, quisiera que primero demos paso por si tienen alguna pregunta a ustedes y ya al final hacemos comentarios
No sé qué opinas, Sebastián. Sí, perfecto. Si tienen alguna pregunta, adelante. Perfecto. Estoy de acuerdo con la parte del reconocimiento. Esto es lo más importante, muchachos. Por eso ese abordaje de los 10 pasos fue bastante interesante. Ahorita entonces al final hacemos los demás comentarios ahí, que quería mencionarles unas cosas, pero si tienen preguntas, adelante. Bueno, creo que todo les quedó súper claro con Sí, la, sí, no, con la presentación. sí, eso parece, y eso me parece muy bien. Digamos que hay algunos puntos ahí importantes que mientras surgen algunas preguntas o se hacen otras, les quería mencionar. Y es que el Campylobacter jejuni se ha asociado, como ustedes vieron, bastante con Guillain-Barré, pero es curioso que los pacientes que tienen una infección por Campylobacter jejuni, o sea, una manifestación gastrointestinal aislada, tienen paradójicamente el riesgo del 1% de hacer Guillain-Barré. O sea, es el Guillain-Barré el que está asociado al Campylobacter jejuni, pero no el Campylobacter jejuni como agente causal. Eso es muy importante. Y acuérdense que en lo que más se ha asociado es en los anticuerpos, en la enfermedad por anticuerpos, especialmente anti-GM1 y anti-GD1. Y se ha asociado a la variante axonal motora. Eso es importante. Por eso siempre hay que identificar, o bueno, no siempre, sino si se puede, si los recursos están, la identificación de anticuerpos ayuda mucho desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista pronóstico. Yo después les voy a hablar una cosa de anticuerpos anti-GQ1B, que eso es algo más complejo, pero ya que mencionaron como las variantes clínicas, eso sería chévere. Me llamó la atención bastante que escribieron STEPS. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que no se pueden traducir del inglés, pero hay otras que sí. Entonces, pues mejor pasos, así como los steps, pues no, eso está como muy Kaplan, pero estoy bien. En cuanto al tiempo del nadir de síntomas, muchachos, sí, efectivamente, como lo mencionaba Elías, uno ve que los pacientes terminan desarrollando frecuentemente la debilidad en un lapso usualmente de 7 a 14 días. Sin embargo, como ustedes lo mostraron muy bien, en los criterios de Brighton habla que puede empezar desde 12 horas hasta 28 días. O sea, miren que en 4 semanas nosotros ya tenemos pues el riesgo de que se presente el síndrome, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Bueno, como no hay preguntas, ¿alguien sabe cuál es el conteo normal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? Porque mencionaron como, y entonces un conteo normal de leucocitos, pero no sé si alguien sepa el valor de los leucocitos en líquido cefalorraquídeo, hasta cuánto es como tolerado o qué. ¿Qué se les ocurre? Sebas, si quieres, mientras ellos piensan, tu pregunta, simplemente para agregar algo súper rápido a lo que tú estás diciendo, si se acuerdan la escala que mostraron al final de EGOS, ¿cuál era una escala que o no más bien, qué factor clínico del paciente les hablaba de que iba a tener un peor pronóstico, más que clínico de antecedentes? ¿Qué se acuerdan que era un síntoma que mencionaban? Sí, es muy importante. Santiago, ¿te acuerdas que antecedente en el EGOS marcaba valor pronóstico? Qué pena, es que se me cayó en el computador. Mencionaba el antecedente de diarrea, pues como lo comentaba el doctor de Campylobacter. Exactamente, y eso es porque el Guillain-Barré, que tiene una variante axonal, se ha asociado con peores desenlaces o con una progresión mucho más rápida. Entonces, de ahí la importancia de saber si hizo o no diarrea, que probablemente pudo haber estado asociada a la infección por el Campylobacter, y de entrada ya saben que el pronóstico o el desenlace de ese paciente pues puede tender hacia el otro lado de peor pronóstico. ¿Listo? Entonces, ¿quién se anima a responder la pregunta del doctor Sebastián? ¿Cuántos son los leucocitos normales en el líquido cefalorraquídeo? ¿Ninguno? ¿Sabes qué me parece curioso? Que lo voy a decir, no me importa. A mí me parece curioso que las preguntas se hacen y la gente se empieza a salir de la charla. Entonces empiezan a salirse. Entonces, bien curioso. Bien curioso.
Muchachos, ¿qué? ¿Nadie se anima a decir el valor? O si no le tocó a Guardo, y Guardo tiene que saber, o si no, toca ponerle tarea penitencia. No, mentiras. Guardo, ¿tú te acuerdas? Sí, se emiten hasta 5 sin que ninguno sea un neutrófilo. Sí, exacto. Incluso Perfecto. hay unos autores que lo ponen hasta 10, pero para mí el corte es 5. Sí, yo estoy de acuerdo. Comparto también eso. En la literatura a veces pone 10, pero también comparto 5. Estoy de acuerdo. Muy bien, Santiago. Y lo otro, recuerden, cuando hay punciones lumbares traumáticas y hay muchos eritrocitos, siempre se debe corregir ese conteo de eritrocitos con los leucocitos. Por cada de 700 a 1000 eritrocitos que tenga el paciente en la punción lumbar, ustedes deben restar un leucocito en el estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces pueden tener pleocitosis, que son falsos positivos, por una punción lumbar traumática, por ejemplo, o porque tenga un aumento de los eritrocitos. ¿Listo? Con respecto al líquido cefalorraquídeo, ahí yo meto una pregunta. ¿Qué otras características esperarían ver en un paciente pues, con síndrome de Guillain-Barré? O sea, además pues de lo que ya mencionaron en la charla, por ejemplo, con respecto a la presión, la glucosa, dado que pues, puede darse por diferentes organismos patógenos, ¿qué esperaríamos ver en una punción lumbar? Esa es una pregunta buena, Sofía. No sé si tú quieras hablar primero, Gaby, o qué. Pues, o sea, si realmente es un síndrome Guillain-Barré, solamente debes encontrar eso, disociación albuminocitológica, no más. Ahora, si tú tienes un paciente que hace un síndrome de debilidad, tiene hiperproteinorraquia, tiene los leucocitos un poquito elevados, tiene hipoglucorraquia, tienes que estar pensando en un diagnóstico diferencial. Entonces el mensaje es que si encuentras un hallazgo diferente a la disociación albuminocitológica, busca diagnósticos diferenciales como por ejemplo infiltración carcinomatosa. De hecho, creo que de pronto se acuerda, en la residencia vimos una paciente que clínicamente debutó como un Guillain-Barré. Sin embargo, tenía como la bandera roja, que tenía un compromiso neoplásico y se sospechó que probablemente estaba haciendo un compromiso secundario. Efectivamente, se le hizo la punción lumbar y tuvo hipoglucorraquia. Entonces, si es un Guillain-Barré, solo disociación albuminocitológica. No sé, Seba, si quieras complementar algo más. Completamente de acuerdo, Gaby. Yo sí me acuerdo también del caso, efectivamente. Comparto también el mismo mensaje y para complementar un aspecto que tú mencionaste, Sofía, respecto a los hallazgos anormales, en los criterios de Brighton hablan de un conteo de leucocitos de hasta 50. ¿Sí? Entonces dice, o sea, eso puede ser dramático porque uno dice 50 leucocitos en el líquido, ¿sí? Eso precisamente es para lo que dijo Mariana, ¿sí? Y es permite pensar diagnósticos alternativos, diagnósticos diferenciales, porque uno a veces dice, bueno, como un Guillain-Barré, entonces ahí surge una pregunta interesante, porque disociación albuminocitológica es que entonces no haya leucocitos, pero sí haya proteínas. Entonces, ¿qué pasa si los criterios de Brighton hablan de 50 hasta 50 células? ¿Ustedes qué piensan ahí? ¿Será que igual podría haber disociación albuminocitológica o cómo se haría ahí? Doctor, ¿puede recapitular la pregunta? Que me confundí. Sí, sí, claro, miren, es si la disociación albuminocitológica se refiere a que hay presencia de hiperproteinorraquia, ¿cierto? O sea, un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo con un conteo celular normal. ¿Por qué si los criterios de Brighton hablan de que las células pueden ser hasta de 50? Entonces, pues, ¿qué pasaría si un paciente tuviera 40? ¿Será que uno con una celularidad de 40 podría hablar de disociación albuminocitológica o pues por definición no? ¿Qué piensan? Uy, o sea, no sé si como tal la definición sea disociación, pero o sea, en los criterios son aparte. Por un lado van las células y por el otro las proteínas, como creo que precisamente para evitar esa confusión de si es o no disociación, el punto es que los dos hallazgos es que sea menor a 50 y que tenga una concentración por encima de la normal, pero tener tanto proteínas como células elevadas y que se llame o no disociación, la verdad, no sabría, doctor. A mí también me pareció compleja esa pregunta. Una vez me la hizo un profesor, pues por supuesto es profesor también de la doctora Mariana,
Y una vez nos pusimos a buscar eso porque a mí también me llamó la atención. O sea, ¿por qué si en los criterios de Brighton dice eso? Y encontramos, por favor recuérdame, Sofía, para enviarte eso, para que lo envíes al grupo, o si no, yo lo envío de alguna forma. Y encontramos una referencia que habla sobre la relación de 3:1. O sea, si yo tengo un aumento de proteínas 3 veces el valor de los leucocitos, se podría hablar de un equivalente de disociación logísmico-citológica. ¿Sí me hago entender con eso o es confuso? Sí, sí, sí se entiende. Ah, ok, listo. Bueno, es que eso siempre me pareció una pregunta difícil, entonces, pero bueno, de resto, ¿qué les iba a decir? Porque pienso que los mensajes son muy importantes. Me pareció muy importante que ustedes hablaran de lo de la necesidad de intubación temprana del paciente, de lo de los predictores. Esa regla del 20-30-40 es muy clave, ¿sí? La razón, yo no sé si alguno de ustedes se lo preguntó, pero yo se los cuento porque eso es algo muy importante en la clínica, y es que la razón por la cual un conteo menor de 20, ¿sí? Yo sé que ahí estaba en la diapositiva que menor de 19, pero un conteo menor de 20, de hecho se llama la prueba del conteo, es uno de los predictores más importantes para considerar intubación en un paciente. Como ustedes vieron en la diapositiva de la regla del 20-30-40, si ustedes quieren ir poniéndola mientras está bien, si no, no hay lío. Ahí habla que menor a 20 es la capacidad vital forzada, menor a 30 sería el PIM y menor a 40 sería el PEM, ¿cierto? O sea, presión inspiratoria máxima, presión expiratoria mínima, presión expiratoria máxima, ¿cierto? Entonces, lo que habla de la prueba del conteo es que si yo me pongo estricto, muy estricto, la capacidad vital forzada yo la tendría que medir con una espirometría, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Esperamos ahí el paciente a que al otro día vaya a neumología y le haga una espirometría, o que vaya a terapia respiratoria y le haga una espirometría. Pues no, porque el contexto puede ser de urgencia y puede ser en la madrugada o lo que sea y no se cuenta con ese recurso. Entonces, una prueba que está validada para tratar de evaluar esa famosa capacidad vital forzada de 20 cc por kilo es precisamente el conteo hasta 20, porque se dieron cuenta que en general pacientes que tenían un conteo menor a 20 tenían una capacidad vital forzada menor de 20 cc por kilo. Así que es un predictor muy importante, muchachos. Acá muchas veces en la medicina uno habla de como de puntos de corte, ¿no? Entonces uno dice, no, 20, 30, 40. Entonces, si no está en eso, pues no toca intubarlo. No, digamos que el mensaje es, si está en eso, es urgente e inminente que toque intubarlo. Pero hoy en día hablamos en general, no solo en neurología, yo creo que Mariana piensa igual que yo, y es en cuanto a la tendencia. Hoy en día hablamos desde una tendencia. Si, por ejemplo, un paciente tiene una presión inspiratoria mínima, ¿cierto? Un PIM, no de menor a 30, sino lo tiene menor a, no lo tiene menor, digo, sino está en 50, y a la hora ya no está en 50, sino está en 40, pues es una tendencia que avanza rápidamente. Y esa tendencia es la que a mí me preocuparía más a yo tener que esperar el valor absoluto. ¿Sí me hago entender? Porque es muy complicado si yo digo, no, es que el paciente como no está menor a 20, entonces no lo intubo. No. Yo tengo que evaluar también desde una manera del criterio clínico cómo es la tendencia de ese paciente para que no se me deteriore y yo actuar precisamente de manera temprana. Así que me pareció muy importante, muchachos, el énfasis que ustedes hicieron en eso, ¿sí? Me pareció muy, muy importante el énfasis que ustedes hicieron en las indicaciones relativas del tratamiento, ¿sí? Eso me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno lo que hicieron también los dos en cuanto a la comparación de los efectos adversos de inmunoglobulina y plasmaféresis, ¿sí? Porque como ustedes bien lo dijeron, los dos tienen la misma eficacia, ¿cierto? Son terapias de igual eficacia, ¿sí? Solamente que por el perfil de efectos adversos uno escoge una terapia u otra. Les voy a dar un ejemplo general y un ejemplo que es muy frecuente. Si yo tengo un paciente que hace muchas disautonomías con tendencia a la hipotensión, pues no voy a usar plasmaféresis, sino prefiero usar inmunoglobulina, ¿cierto? O si tengo un paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal, pues no uso plasmaféresis, pues no uso inmunoglobulina, perdón, sino uso plasmaféresis. ¿Sí me hago entender? O sea, el tratamiento se va a individualizar depende de las características del paciente. Y eso la verdad me pareció muy chévere. Un efecto adverso para agregar, muchachos, que también se ha descrito frecuente, más o menos en el 30% de los pacientes, es que cuando se da inmunoglobulina hay meningitis aséptica, porque la cefalea es incluso más alto, ¿sí? Tú me corregirás, Gaby, pero la cefalea se ha descrito como en el 60-70%, cefalea sin meningitis, pero meningitis aséptica se ha descrito ahí en ese porcentaje, entonces tampoco es despreciable, ¿no? Aquí como consejo, ustedes saben que vemos las cosas más como para aprender todos juntos, poner de referencia UpToDate o Medscape, pues como
no sé, o sea, yo sé que pronto lo sacaron de ahí, pero sería chévere como ver de dónde lo sacó UpToDate y dónde lo sacó Medscape. O sea, miren esa referencia, algo que me pareció muy chévere que hicieron con lo de la tabla del Megos, que cuando Elías estaba hablando puso la tabla del artículo de Neurology. ¿Sí? Entonces, eso me pareció bastante chévere, más que poner como la referencia de UpToDate y Medscape, ¿sí? Y nada, para finalizar, antes de que Mariana pues, pueda hacer sus comentarios finales o si alguno tiene una pregunta, lo de la recurrencia del Guillain-Barré, lo de repetir dosis, me pareció muy bien que lo incluyeran. Es algo de lo que se está hablando recientemente. Nosotros a lo largo de la residencia pues vimos muchos casos en los que siempre estaba el debate de repetir la dosis, entonces fisiopatológicamente cómo era que se comportaba eso. Ustedes ya vieron las dianas terapéuticas de la inmunoglobulina, entonces decían, bueno, ¿será que se beneficia de otra dosis? Pero pues según ese estudio de Lancet, hoy en día sabemos que la verdad es que no es que sirva mucho y sí puede potenciar efectos adversos. Entonces eso me pareció muy interesante que lo pusieran, la verdad. La recurrencia del Guillain-Barré es rara, ¿sí? Yo no soy muy bueno con los porcentajes, pero creo que está como alrededor del 5, máximo por ahí el 10%. Sí, algo así. Sí, no es frecuente esa recurrencia al Guillain-Barré. Lo que sí pasa que ustedes lo pusieron muy bien, que eso es otro tema diferente, por favor, no vayamos a enredarnos con cosas, es el concepto de CIDP. Sí, es un poquito el concepto del que hablaban la vez pasada en la charla de enfoque en neuropatías, que eso es otro concepto diferente, ¿cierto? Ahí hablaron ustedes un poco de la progresión de mayor a 2 meses, entonces ahí está la discusión sobre si es un Guillain-Barré que progresa o es una CIDP de inicio temprano cuando se presenta menos de ese tiempo. O sea, eso es una discusión diferente. Eso la verdad me parece un tema personalmente complejo. Entonces, pues nada, muchachos, perdón por hablar tanto. Me pareció muy chévere lo que hicieron. Espero que tengan los puntos en cuenta que hablamos. Y bueno, nada, no sé si alguno tiene una pregunta y no sé si quieras decir algo más, Gaby. Sí, doctor, Pues, de hecho, ahora, perdón, doctora, qué pena. Había una no, pregunta en el chat que dice si solo se ha relacionado con Campylobacter o también se ha visto relación con otras infecciones diarreicas como cólera o E. coli. la que ¿Alguno de los más está en expositores? relación, bueno, ¿Perdón? Que si alguno de los expositores podría responder, estaba perfecto. Es que la doctora había empezado a responder, pero antes de que ella les cuente, pues si de pronto alguno de los expositores sabe mejor, Elías o Santiago. Sin diapositiva, eso está hablando de una. O sea, propiamente con las gastrointestinales no me suena tanto, o sea, solamente me suena el Campylobacter, pues el Epstein-Barr puede producir un síndrome, pero no, o sea, con las gastrointestinales solamente he escuchado un Campylobacter, la verdad, no he visto las otras. yo también tengo en mente que las gastrointestinales la que más se asocia es el Campylobacter, pero recuerden que otras infecciones, como por ejemplo infecciones por Zika, por dengue, incluso por COVID, pueden ser desencadenantes de Guillain-Barré. Entonces, no solamente infecciones gastrointestinales, sino otro tipo de infecciones virales también pueden estar relacionadas. Hay un debate también que no sé si de pronto lo mencionaron porque me conecté un poquito tarde acerca de la vacunación. ¿Sí lo hablaron o no? No, se nos habló todavía, eso me parece importante mencionarlo, entonces sí, de una, Gaby. Respecto a la vacunación, digamos que lo que realmente se sabe o lo que se ha visto o lo que ha estado escrito, porque es muy difícil echarle la culpa a una vacuna de algo, porque se tienen que hacer estudios epidemiológicos sumamente serios para poder, digamos que literal, establecer una causalidad entre ambos eventos, porque es muy fácil echarle la culpa a una vacuna cuando simplemente existe una relación temporal. Entonces, hay que buscar y pensar algo más allá de la relación temporal. Lo que está escrito hoy en día y lo que tengo en mente es que con el Guillain-Barré, como hacia los años, no me acuerdo, creo que 80, 70 más o menos, hubo una epidemia de influenza y empezaron a vacunar a todo el mundo. Y en ese momento empezaron a vacunar en Estados Unidos específicamente, se dieron cuenta que esos pacientes que vacunaron tenían más síndrome de Guillain-Barré que incluso los que habían
tenido infección o comparados con la población general. Entonces, hoy en día, respecto a la vacunación, lo que se sabe es que solamente la influenza es la que puede tener un factor de riesgo para hacer Guillain-Barré. En relación a las otras vacunas, es muy discutido y no está muy clara esa relación entre ambos fenómenos. Eso era lo que tenía para agregarles. No sé si Sebas quieras agregar algo más. No, absolutamente de acuerdo, Gaby. Yo sí voy a meter las manos por Elías y por Santiago. Ellos querían hablarlo de vacunación. Me pareció como que se pudiera sostener como en un espacio de discusión como este, porque a ellos sí les llamó la atención eso, y me pareció muy interesante que les llamara la atención. Ellos sí me lo dijeron, o sea, yo sí lo digo de entrada, y eso era lo que quería mencionar. Yo también tengo entendido lo mismo que tú. De hecho, eso fue lo que también se conversó parte en el simposio con la doctora Ángela Gómez, en el simposio que se hizo por la cardioinfantil, a través de la cardioinfantil. Entonces, esa información me pareció muy importante. Es lo mismo que yo tengo entendido, y el mensaje es, sí, muchachos, es que es un fenómeno parainfeccioso. Entonces, muchas veces uno, cuando está estudiando Guillain-Barré, uno empieza, no, Campylobacter jejuni y Guillain-Barré, y se cierra la mente a todas las cosas. Entonces es importante saber que es una de las etiologías, una etiología importante es no solo la gastrointestinal, sino también otras enfermedades de origen viral, como ya la doctora Mariana les había dicho. Entonces es sacarse un poco de la cabeza ese pensamiento solo gastrointestinal y verlo más como una entidad parainfecciosa. De resto, no, nada más por mencionar, muchachos. De nuevo, muy buena charla, de verdad. Adicional a esa hay otra pregunta, que es ¿cómo sería el manejo de un paciente con reinfección de Guillain-Barré? Esa pregunta es muy buena y es muy difícil. Pero excelente, me parece buenísima. Más que reinfección, recurrencia, porque acuérdense que el Guillain-Barré no es una infección. Les entiendo, pero o sea, utilicen términos adecuados para que el resto de gente les pueda entender y no queden como conceptos ahí en el aire. Miren, hay una cosa, y es que se dice a todo el mundo con inmunoglobulina se les pone una dosis de 0.4 gramos kilo, pero ¿de dónde sale esa dosis? Es decir, puede que una persona tenga una enfermedad más severa que necesite un poquito más de dosis que la de 0.4. Entonces hay unos autores que han propuesto medir inmunoglobulinas y medir unas cosas en el suero para tratar de ver si se puede aumentar un poquito la dosis de la inmunoglobulina, pero vuelvo y les digo, esto solamente está en investigación y en la práctica clínica desafortunadamente no se hace. Pero puede ser una teoría interesante, una hipótesis de por qué a ese paciente no le sirvió la inmunoglobulina, porque tal vez necesitaba un poquito más de dosis. Si el paciente no progresa en las primeras semanas, pues ahí ya creo que lo respondieron muy bien los expositores, y es que no me sirve de nada poner una segunda dosis de plasmaféresis u otra de inmunoglobulina porque no ha demostrado eficacia. Sí hay algo, y son las fluctuaciones relacionadas con el tratamiento, que es el paciente que estaba en la UCI, le pusieron inmunoglobulina y ese paciente mejoró. Y resulta que a las 2 semanas, después de que el paciente ya había mejorado, otra vez recae y tiene un deterioro clínico. En esos pacientes que tienen las fluctuaciones motoras, sí se ha visto que sirve dar el tratamiento. Es como lo que tenemos hasta ahora para manejarlo. Ahora, lo que ustedes ya estaban diciendo, si ese paciente empieza a tener muchas recaídas, muchas fluctuaciones relacionadas con el tratamiento y van más allá de los 2 meses, eso es otro diagnóstico y no es un Guillain-Barré. Pero si ocurre en los 2 primeros meses, pues sí se podría considerar retratar si cumple la definición estricta de una fluctuación relacionada con el tratamiento. Y lo otro, pues sería lo que ellos muy bien hablaron, hacer todo el manejo sintomático. Entonces, pues si el paciente quedó postrado en cama, evitar que tenga compromiso por úlceras de presión o que tenga infecciones urinarias a repetición porque el paciente le tienen que estar poniendo una sonda, o evitar las enfermedades trombóticas. Ya sería más como un manejo sintomático de todas las complicaciones, más que algún otro manejo inmunomediado adicional. Eso sería como lo que tengo para responder respecto a esa pregunta. Sebas, ¿algo más? Absolutamente de acuerdo contigo, no voy a agregar nada más. Pienso que es una pregunta muy buena, la verdad. Y siempre recuerden, muchachos, que uno puede evaluar
progresión desde el punto de vista clínico y un poquito más difícil, y eso es otro tema diferente desde el punto de vista también neurofisiológico. Entonces eso podría ayudar también para evaluar las fluctuaciones relacionadas a la enfermedad, o sea, fluctuaciones propias durante la fase post-tratamiento o en el caso de la recurrencia propiamente dicha de la enfermedad. Pero el resto no, completamente de acuerdo contigo en cuanto a la evaluación de, bueno, de otras cosas ahí que no vale la pena mencionar. Así que sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Una cosa es, por ejemplo, y es porque, se los cuento porque me llegó a mí, un paciente, una señora hizo un Guillain-Barré y volvió a hacer la misma clínica a los 20 años. Ahí sí se volvió a tratar, porque no está en el mismo momento. ¿Sí me hago entender? O sea, poner otra dosis, sí, cuando ha pasado un tiempo muy espaciado entre ambos eventos y no hay nada que les sugiera a ustedes otro diagnóstico diferencial, como para aclarar eso. No sé qué has visto tú al respecto, que eso me pareció muy chévere que mencionaste. ¿Tú has visto de pronto, Gaby, que los espacios sean de 2 años, de 5 años, de 10 años, o no hay nada escrito todavía? Pues la verdad no sé, no lo he leído, pero el caso que la señora que me llegó a mí había hecho, o sea, era un lapso como de casi de 20 años o 10 años. Era un lapso grande, o sea, de verdad muy de malas. Sí, yo sé, sí, es que me Pero parece un caso no sé el bien lapso. exótico. No, yo tampoco lo sé, quería ver si de pronto lo evaluaban de esa manera Lo temporal, si buscamos, sabías algo. Sí, lo buscamos, pero no sé, busquémoslo, que me yo parece tampoco. interesante eso. No sé, Sí. muchachos, si alguien más tenga otra pregunta o tenga un comentario. Por el momento no hay otras preguntas en el chat. Si tienen alguna pregunta, pues este sería el momento para decirle, prender el micrófono y con confianza. Y si no, doctora, no sé si tenga algún otro comentario ya para finalizar. No, comentarios adicionales, simplemente como recalcar que Santiago mencionó que la punción lumbar solo arroja disociación albumino-citológica incluso después de la primera semana. Eso no quiere decir que van a dejar de hacer la punción lumbar, porque la punción lumbar no solamente les sirve para confirmar la disociación albumino-citológica, sino para ver diagnósticos diferenciales. Entonces, no solamente es ver la disociación, sino mirar otros hallazgos del líquido cefalorraquídeo que permitan orientar al paciente de una manera completamente diferente. Era como ese mensaje adicional. Listo, aquí hay una mano levantada. La persona de la mano levantada, sí, puedes prender el micrófono con confianza. Es que me surgió una pregunta ahora hablando de la recurrencia del síndrome. ¿Puede la paciente que tuvo, doctora, que le dio 20 años, le dio porque se infectó por No, otra? no tenía prodromo infeccioso ni nada. Y de hecho le hicieron los estudios de electromiografía y neuroconducción, pues mirando a ver si de pronto tenía algo crónico y realmente sí se dieron cuenta que era un nuevo Guillain-Barré. Prodromos que recuerde que haya tenido, la verdad no tengo ninguno en mente que le haya dado, que le haya podido desencadenarse, pero tengo en mi mente que no. Eso me abre paso para esta pregunta. ¿Es posible que un paciente se infecte, le dé síndrome de Guillain-Barré, se lo trate y después el paciente se vuelva a infectar y le vuelva a dar? Sí, es la misma, digamos que cumple la misma regla del porcentaje de las recurrencias. Puede pasar. Y las recurrencias en Guillain-Barré existen. No, la probabilidad no es de 0. Entonces, como quien dice que ya le dio Guillain-Barré, ya nunca más le va a volver a dar, pues si bien la probabilidad es baja, existe. Y si digamos que se vuelve a infectar por Campylobacter, su sistema inmune ya va a estar, digamos que, no sé cómo decirlo, su sistema inmune ya va a estar como, ay, se me fue la palabra, ya va a tener, Adaptado. sí, no sé, ya va a tener como en mente esos antígenos del Memoria Campylobacter. inmunológica. Sí, entonces, pues probablemente pueda volver a hacer la infección, pueda volver a hacer el Guillain-Barré. Entonces, el riesgo existe, es bajo, pero existe. Pero, ¿y qué tan normal es que, por ejemplo, le dé en la primera vez un Guillain-Barré desmielizante y en la segunda vez le dé un Guillain-Barré axonal? Pues no sé si el cambio en los cambios por electromiografía y neuroconducción puedan variar,
pero si la primera vez le dio una AIDP, por ejemplo, con compromiso desmielinizante, es poco probable que haya sido por un Campylobacter. Si luego hay se infecta por un Campylobacter, puede ser axonal. Entonces, realmente yo no he leído nada acerca del tipo, que si le da de un tipo, luego le tiene que dar es de otro tipo, diagnóstico electrofisiológico, no necesariamente. Sí, no, yo tampoco he leído nada del tipo, por eso en el principio queríamos hacer la aclaración, y es que hay asociaciones de anticuerpos que son con una variante o con un espectro de enfermedades, y pues el caso del Campylobacter que se asociaba al GM1 y al GB1, que son variantes axonales, o sea, que dan origen a variantes axonales, especialmente a la variante axonal motora. ¿Sí? Hay una cosa que también es diferente, muchachos, que se llama el síndrome anti-GQ1B. Entonces, antes se describía solamente que había unas variantes atípicas de Guillain-Barré, que era el síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis de Bickerstaff, ¿sí? Pero hoy en día sabemos que, además de que esos dos síndromes, hoy en día se está teniendo por definición que tengan anticuerpos anti-GQ1B positivos, se ha descrito algo que se llama como síndrome anti-GQ1B, ¿sí? En el que, aparte de hacer síndrome de Miller-Fisher y encefalitis de Bickerstaff, ¿sí? Los pacientes pueden hacer oftalmoparesia aguda, aislada, pueden hacer un síndrome de sobreposición, o sea, pueden tener características de Guillain-Barré clásico más Miller-Fisher, ¿sí? El síndrome de sobreposición. Pueden hacer una cosa que es más extraña, que se llama neuropatía atáxica aguda, eso también hace parte del síndrome anti-GQ1B, y más raro aún, una cosa que se llama debilidad debilidad faringeo-cervicobraquial. Eso es algo rarísimo. Eso es por si algún día se los preguntan o los quieren corchar, o simplemente para que sepan que la tendencia es a establecer asociaciones con los anticuerpos, ¿sí? Entonces, aprovecho como la pregunta de Valeria para mencionar ese detalle, además de lo que había mencionado la doctora Mariana. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Una última pregunta, así como por cultura general, ¿de dónde proviene el nombre de Guillain-Barré? Eso es una pelea, porque al que realmente lo descubrió, lo bajaron del nombre. Sí. Eso creo que fue como en la, no me acuerdo si Primera o Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber muchos pacientes que tenían un síndrome de debilidad aguda. Y los doctores que vieron esos pacientes tenían esos nombres. De hecho, creo que era Laundry Alexander, el nombre de Guillain, el apellido de Guillain, no me acuerdo, y Barré es otro. Luego Sí. a Alexander lo bajaron del bus y se quedó como síndrome de Guillain-Barré, porque fueron las primeras personas que lo empezaron a descubrir. De hecho, en algunos textos todavía les ponen el síndrome de Laundry Alexander por la persona que también lo descubrió. Sí, eso es algo bien, bien interesante, lo del doctor Landry. Y hay una cosa que hay veces uno encuentra en la literatura también. ¿Te acuerdas que una vez lo vimos, Gaby? Que se llama, que lo ponían como síndrome de Guillain-Barré-Stroll-Landry. O si no, solamente Guillain-Barré-Stroll. Porque el doctor Sí, Stroll era el que les hacía los estudios neurofisiológicos. Entonces también estaba ahí metido, pero también fue el segundo que bajaron del bus. sí, sí. Por eso es que se llama así. Casi todas las enfermedades que tienen nombres fue por la persona que lo descubrió, o no que lo descubrió, sino que lo empezó a estudiar. Buenísimo. Yo creería que ya por cuestión de tiempo podemos dar pues por finalizada la charla. Muchísimas gracias, doctora Gaviria y doctor Vázquez, pues por la discusión del final, por los aportes, por las aclaraciones y las recomendaciones. A Santiago y a Elías, excelente presentación. Y a los que se quedaron hasta el final y pues también a los otros participantes que hicieron preguntas, también muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente charla que es el 5 de octubre. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz noche y una feliz semana. Gracias a ustedes, chao. Gracias a ustedes, muchachos, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.